Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandro Fernández de Clínicas H3. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una lesión que nos habéis pedido mucho a través de las redes sociales o del blog o incluso del canal de YouTube, y es la fibrosis muscular, cuáles son sus causas, sus síntomas y cómo tratarla con fisioterapia. Así que si me acompañáis dentro, os lo explico. Venga, empezamos. Bueno, a la hora de explicar qué es la fibrosis muscular, os puedo decir técnicamente que se trata de un desarrollo de tejido conectivo fibroso de forma excesiva en un tejido. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que tras una lesión donde hay una pérdida de tejido, pues puede ser algo que cicatrice, ¿no? Como una rotura de fibras o como, bueno, una de estas lesiones donde se abre el tejido, pues ahí se generan unos pequeños puentes de fibras, ¿no? Como una pequeña unión de tejido fibroso que lo que va a hacer es intentar unir pues esa pequeña cicatriz, ¿no? Bueno, como os comentaba, pues esto se produce pues como consecuencia de una reparación. Una reparación pues tras una lesión donde nos falta un poquito de tejido, ¿no? Se conoce como fibrosis muscular la sustitución del tejido muscular por un tejido fibroso o acumulación de fibras de colágeno, que es un poco lo que os explicaba hace un momentito, ¿no? Tras un proceso de reparación del tejido, ¿no? Entonces, bueno, te voy a contar a continuación el tratamiento de fibrosis muscular con fisio, lo que hacemos aquí en Clínicas H3. Esta dolencia pues nos produce, como os he comentado hace un momentito, pues una restricción de movilidad, una restricción hacia la contracción muscular, así como un dolor también y una limitación al estiramiento. La fibrosis muscular también se produce cuando diferentes tejidos del cuerpo pues, son dañados y se produce una reparación en forma de cicatriz, que es un poco lo que os he comentado antes. Este proceso de cicatrización pues, produce una fibrosis donde se sustituye el tejido dañado por una red de fibrina, que realmente es un tejido como desorganizado y menos funcional. Esta fibrosis pues, no permite que exista un buen deslizamiento entre las fibras musculares y de los diferentes planos entre los tejidos, y entonces lo que hace es que impide el correcto funcionamiento de este organismo, ¿no? Puede ser un músculo, puede ser un tendón, ¿no? Y esta fibrosis se puede convertir también y puede desarrollar lo que os he comentado antes en una adherencia. Os lo he explicado un poco de dos formas, al principio un poco más llana y ahora de una forma un poquito más técnica, un poco para que recibáis, aunque sea la información doble, pero más o menos que tengáis una visión general de lo que es una fibrosis. En cierto grado no es difícil de entender porque es algo relativamente sencillo, lo que sí a veces se nos complica un poco a la hora de tratamiento, pero bueno, para nosotros no hay secretos, así que os lo vamos a contar ahora mismo. Os voy a hacer un ejemplo muy gráfico, así para que entendáis realmente lo que es una fibrosis y cómo genera disfuncionalidad, ¿no? Os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de mi polo. Este polo maravilloso que utilizamos para trabajar todos los días. Imaginaros que yo meto un corte aquí, ¿no? No lo voy a hacer aquí con las tijeras porque, claro, tampoco es plan de perder un polo, porque luego, si no, después, pues habrá que comprar otro y tampoco es eso. Entonces, yo corto por aquí el polo, ¿vale? Luego después lo vamos a unir. Entonces, yo lo voy uniendo y se va como cosiendo, ¿no? Lo vamos cosiendo, que en este caso pues lo haríamos pues con un hilo o con algo similar, ¿no? Con un tejido. Es similar a lo que acaba de pasar en el cuerpo, ¿no? Se produce una rotura y entonces pues se produce esta unión. Esta unión al final lo que va a generar pues es que si yo quiero hacer un movimiento para acá, pues no tengo problema, porque realmente lo que sería la cicatrización está aquí, pero yo cuando me quiero ir para acá, me tira el polo, o sea, me tira de aquí, estoy como incómodo. Y cuando quiero tirar para allá, toda esta zona de aquí como que me tira, como que no me deja moverme. Para acá no tengo ningún problema, porque aquí ya cierra bien, como está hacia este lado de aquí, pues aquí no hay ningún problema, aquí tampoco, pero cuando quiero ir al lado contrario no me deja bien porque el tejido me tira. Bueno, pues este efecto gráfico un poco que os acabo de explicar, puede sonar un poco a coña, pero realmente es algo parecido a lo que pasa dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis muscular que vais a notar vosotros o que tenéis que sentir, ¿no? Pues suelen estar relacionados con una restricción progresiva de la contracción muscular, ¿no? Por ejemplo, pues una fibrosis muscular en el cuádriceps, tras una rotura de fibras, pues encontraremos una restricción en la flexión de rodilla. Queréis hacer la flexión de rodilla y notáis como que no termina de ir porque justo aquí nos falta como esa red de fibras, ¿no? Que se ha formado nueva, ¿no? Pues otro síntoma es a la hora de hacer un estiramiento, pues que vemos que estira menos, por ejemplo, un brazo, porque a lo mejor hemos tenido una roturilla justo aquí en el pectoral, como que hay menos movilidad o como que hay algo ahí que notamos como que estira menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un cuádriceps nos va a afectar a la flexión de la rodilla porque vamos a ver como que no termina de estirar. En un hombro, por ejemplo, nos va a ocurrir en un pectoral como que nos va a costar a ir, o nos va a costar a lo mejor tocarnos aquí justo la cabeza, o por ejemplo, justo en lesiones que están un poquito más en la zona del supra, pues a lo mejor las mujeres a la hora de abrocharse el sujetador, o tienen que abrochar aquí delante y darle la vuelta porque justo no le va a dejar hacer la rotación.
Entonces esas pequeñas fibrosis van generando esa pequeña restricción de la movilidad hacia el estiramiento. Y luego también, en función de dónde estés, si está muy cerca de la articulación o está en zonas que a lo mejor biomecánicamente son un poquito más sensibles, también va a generar un poco de dolor. La fibrosis no genera dolor, sino que ese tejido nuevo que se ha formado ahí, como realmente no es el tejido origen, no es el tejido madre, ¿no? Que era un músculo, un tendón o a lo mejor la zona de articular se ha generado ahí un pequeño puente de fibras que genera una adherencia, pues lo que ocurre que al final lo que va a pasar es que ese exceso de fibra no va a dejar hacer bien el movimiento y eso va a provocar que las estructuras colindantes se quejen o que no funcionen bien, lo que va a generar dolor, ¿no? Lo que vais a notar es dolor. Nos suele ocurrir también muchas veces en fracturas. Hay veces que se generan fracturas y alrededor de la fractura se genera como, no una bola de fibrosis, pero sí como un montón de puentes de unión de fibrosis. Ocurren en muchísimas lesiones, en fracturas, en esguinces de tobillo que a veces son muy grandes y se genera una pequeña roturía del ligamento, entonces ahí se van generando como puentes de fibra de unión. Nos lo podemos encontrar en abdomen, en pequeñas roturas de fibras de abdomen que a veces ocurren, que ya hemos hablado en algún tutorial, o incluso cuando hacen alguna cesárea a las mamás, pues ahí también cuando ellos cosen, porque aquí se cose aquí lo haría un médico, no cierra de forma sola el vientre muscular, pues aquí también se generan a veces restricciones de movilidad y ellas a veces después les duele, o incluso les duele de forma un poquito más interna, hay que trabajarlo de otra manera, ¿no? Y bueno, hay un montón de lesiones, todas en las que tenga que ver una pequeña roturilla o una pequeña discontinuidad del tejido, van a estar relacionadas con estos puentes de unión y estos puentes de fibrillas que os he comentado que aparecen. Bueno, tratamiento en fisioterapia. El tratamiento en fisioterapia se puede hacer como de varias maneras, ¿no? Lo podemos hacer con una forma un poquito más de terapia convencional, con las manos, ¿no? Con tratamientos de fricciones transversales, ¿no? Como un tipo de técnica de Cyriax, como se llamaba antiguamente, aunque bueno, se sigue utilizando la palabra de Cyriax, que es un masaje transverso profundo para intentar romper esas fibras cuando haces ese masaje transverso profundo. Luego, por ejemplo, hay muchos compañeros que utilizan técnicas con ganchos, que son técnicas, obviamente, que estudiamos en fisioterapia y hay muchos fisios que, por ejemplo, que les encantan utilizar los ganchos, ¿no? Son como unos ganchitos, como os pongo aquí en estas imágenes para que lo veáis, es como un pequeño garfio donde entra en la musculatura y va generando pues esta sensación un poco de fricción transversa profunda para intentar romper esas adherencias. Entonces intentamos enganchar el vientre muscular y movilizarlo para intentar romper esos puentes de unión. Esa es un poco la forma más manual o más convencional. La forma un poquito así más moderna o con más evidencia, pues por ejemplo podemos hacer una ecografía, que nosotros en la eco vamos a ver como un tejido así como muy blanquecino, ¿no? Como llamamos en ecografía hiperecoico, ¿no? Que es como muy blanco, que es esa red de fibras que estamos viendo que está ahí. Lo identificamos con el ecógrafo y luego podemos utilizar un equipo de EPI o de EPTE. Por ejemplo, a mí en este aspecto, pues esta electrolisis con EPI me va muy bien. Entramos justo ecoguiado con la agujita justo en la zona donde está la fibrosis y metemos una corriente galvánica, que esa corriente galvánica va a producir como una inflamación controlada justo en ese tejido, y entonces lo que va a provocar es que se genera otra vez toda esa apertura de nutrientes y toda esa apertura funcional para que empiecen a formarse otra vez tejido nuevo, y entonces vamos dando con la aguja en diferentes puntos, vamos como lesionando entre comillas para que se genere tejido nuevo y al mismo tiempo intentamos que se deshaga esa fibrosis. Es un poquito complicado de explicar, pero bueno, más o menos para que me entendáis, con electrolisis se puede hacer. ¿Cómo también se puede trabajar? Pues se puede trabajar con ondas de choque, que al final es una onda de sonido que viaja y lo que busca esa onda de sonido es impactar y romper. Está claro que las ondas de choque se inventaron para las calcificaciones, para intentar romper calcificaciones, pero en adherencias nos va muy bien porque ese impacto, esa onda sonora que va viajando, impacta en otra estructura, también provoca que vaya rompiendo. Entonces, si tenemos zonas de adherencias que a lo mejor con la EPI no podemos entrar o que el paciente no le gusta que hagamos nada invasivo, podemos trabajar con esta técnica que es más mecánica, que lo que busca es como el golpeteo en la estructura para intentar romper esa zona de fibra, ¿no? ¿Cómo nos ayudamos también? Pues nos ayudamos también mucho con la diatermia. La diatermia al final lo que provoca es que entre la placa que ponemos y el electrodo que está arriba, que vamos moviendo, se genera una corriente de diatermia en el tejido,
justo, y en el centro, si tenemos esa fibrosis, lo que va haciendo es, por un aumento muy alto de temperatura, va ablandando tanto las fibras que luego vamos consiguiendo más elasticidad en el tejido, y luego con tratamiento de fricción profunda, con los ganchos, con las ondas, como ya está muy blandito, pues eso es lo que nos va a ayudar, es incluso movilizando, podemos romper esos puentes. Está claro que hay fibrosis y fibrosis. Tenemos fibrosis muy profundas que son más complicadas y que sí es verdad que hay que entrar con electrolisis, de forma coguiada, porque está muy profundo, a lo mejor en un bíceps femoral de una pierna o una zona que está como muy profunda, y luego hay a veces que ahí tenemos lesiones de codo, donde hay a lo mejor una pequeña fractura de codo, o donde tengamos algún pequeño arrancamiento que se ha formado una pequeña fibrosis, que está todo como muy superficial, en el que prácticamente casi cualquier técnica nos valdría, ¿no? Entonces, bueno, estas tres herramientas las utilizamos mucho en clínica porque nos van muy bien para romper esa pequeña fibrosis que se ha formado en este momento o que se ha formado al formar esos puentes de unión. Y luego la otra parte que también es muy importante son los ejercicios. Hay una batería de ejercicios excéntricos que hacemos, que los ejercicios excéntricos los servimos como para trabajar el músculo en extensión mientras él va extendiendo, para que nos entendáis, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero un pectoral, ¿no? Es un aproximador y un rotador interno, ¿no? Él hace esto y un poquito de rotación interna, ¿no? Entonces, si yo trabajo con un ejercicio concéntrico, sería hacia cerrar el músculo, y un ejercicio excéntrico sería al contrario, vas abriendo, abriendo, abriendo de forma despacio y controlada, y entonces vas haciendo la contracción al revés, como hacia para afuera, ¿no? Como excéntrico, ¿no? Como el propio nombre indica. Entonces hay una serie de ejercicios específicos excéntricos para intentar que el músculo vaya contrayéndose mientras va estirando, y entonces esa pequeña red de fibras se va como separando, y entonces vamos ganando esa pequeña restricción de movilidad que os he comentado antes que había, ¿no? Esto es muy interesante porque estos ejercicios son fundamentales y son súper importantes para poder avanzar en la lesión. Entonces, bueno, nuestros redactadores os pueden enseñar esos ejercicios. Al final son ejercicios sencillos, pero son lentos y controlados. Entonces, bueno, en estas imágenes de aquí os voy enseñando algún ejercicio excéntrico que hacen nuestros redactadores, y bueno, os animo a que vengáis y los hagáis también, ¿no? Porque hoy los podemos enviar incluso, porque la verdad que son relativamente sencillos, pero la técnica, la verdad que hay que hacerla de forma lenta y controlada. Estos ejercicios más el tratamiento que os he explicado antes nos va fenomenal para poder atacar a esta lesión y meterle un poquito de caña y poder liberar esa estructura y que vuelvas a tener un poco, pues, esa movilidad que tenías antes de la lesión. Bueno, y esto es más o menos, pues, un poco qué es la lesión de la fibrosis en general. Entonces, bueno, hacemos un resumen de un poco de todo lo que hemos hablado. Primero hay una rotura, una fisura, algo en una estructura, ¿vale? En un tejido, ¿vale? Vamos a hablar de tejidos para ser un poquito más técnicos. Un tejido en el que se produce una pequeña rotura, ¿vale? Como puede ser, pues, un músculo, un tendón. Aquí os he puesto el ejemplo de la camiseta, pero más que nada suele ser muscular, ¿no? Por ejemplo. Entonces se produce una pequeña roturita, el cuerpo manda esas bandas de fibras para intentar hacer puentes de unión con estos puentes de fibrosis que os he comentado, y se genera como una pequeña fibrosis, como una pequeña cicatriz dentro de, por ejemplo, un músculo. Ahí ya tenemos una fibrosis. Esto es una fibrosis, y esto lo que genera es una pequeña restricción de movilidad y problemas a la hora de hacer la contracción, ¿vale? Os he explicado un poco cuáles son las técnicas de fisioterapia que utilizamos para poder romperla o devolveros un poquito esa movilidad, y bueno, y unos ejercicios excéntricos que nos vienen fenomenal para poder recuperar un poquito ese rango de movilidad. Así. Bueno, pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito sobre fibrosis y bueno, que la lesión, pues, os hayáis familiarizado un poco con ella. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este tutorial, y acordaros suscribiros al canal, y si os ha gustado, pues darle al like. Y bueno, nosotros nos iremos viendo en siguientes vídeos. Ya sabéis que vamos a ir haciendo vídeos un poco más de patologías y un poco más de cosas distintas de fisioterapia, para que también el canal sea un poquito más divertido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.